Muy buenas tardes. Estamos hoy con la presencia en nuestro programa con Mercedes Rush. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Dónde te encontramos? En este momento estoy en Montevideo por salir para el interior. Tú estás coordinando la Bienal de Teatros del Interior. Yo soy la presidenta de la Asociación de Teatros del Interior del Uruguay y, eh, y nosotros realizamos el fin de semana pasado la Bienal de Teatros del Interior, que se hace cada 2 años en la ciudad de Paysandú, y la organiza la Asociación de Teatros del Interior. Es todo un proceso de un año, ¿verdad? Mercedes, ¿cuántos elencos están integrados en esta asociación? Nosotros tenemos 42 grupos de teatro que están asociados. Presentaron obras a los encuentros regionales 31 grupos y un jurado externo. En el mes de mayo se presentaron a 4 encuentros distribuidos en distintos lugares del país: Paysandú, Colonia del Sacramento, Durazno y Carmelo. En cada encuentro regional se presentaron entre 8 y 9 obras, las 31 que se habían presentado, y un jurado externo selecciona 9 para la Bienal, que se hace en octubre, en el mes de octubre. Y Y eso pasó de semana. el fin de semana pasado. Esta Bienal, Paysandú, ¿en cuántas salas se realizaron estas 9 puestas? Se realizaron en 4 salas, 2 en el Teatro Florencio Sánchez, que es la sala más grande que hay en Paysandú, que es un teatro a la italiana, eh, restaurado, que es histórico, y allí se hicieron la apertura y 2 obras, después una obra en la Casa de la Cultura, en el Teatro de la Casa de la Cultura, que es un teatro frontal un poco más chico para 150 espectadores. La sala del Teatro Florencio Sánchez es para 540 personas más o menos. Este es para 150. Después se hicieron 3 funciones en Arteatro, que es un espacio alternativo también, que más o menos entran 150 a 170 personas, y después la otra en el Centro Cultural Carlos Brusac, gestionado por el Grupo Independiente Aras, donde también entran entre 150 y 160 personas. Cuando, cuando se formó esta asociación, ¿en qué año se formó y cuántos eran cuando se originó esta Asociación de Teatros del Interior? Esta asociación, el primer encuentro de grupos de teatros del interior se hizo en 1983, y fueron más de 7, alrededor de 7 o 9 grupos. Yo en realidad no lo recuerdo de memoria, eh, que eran distintos grupos que estaban del interior, que querían ver lo que hacían los demás compañeros del interior. El Uruguay es un país muy centralizado en la circulación. Las carreteras todas convergen en la capital del país, porque así se pensaba cuando esto empezó, ¿no? El país empezó a andar. Y bueno, hay pocas carreteras y líneas de ómnibus que lo atraviesan transversalmente. Quiere decir que aquellos que hacían teatro independiente, los grupos de teatro independiente en todo el mundo son chicos con muchas ganas de hacer, muy creativos, pero no, escasos recursos económicos siempre. Y bueno, se juntaron en Paysandú, y eso empezó a moverse. Eso fue en el 83, y hicieron 2 encuentros, y en el 86 trabajaron paralelamente en la concreción de un formato institucional. Se creó la asociación en el 86, tenían personalidad jurídica, y bueno, se ha ido creciendo históricamente, tanto en lo artístico como en lo institucional, y hoy son 42 grupos los afiliados ahí, de la mayoría de los departamentos del país, del interior del país, no todos, pero la mayoría, tenemos grupos de la mayoría de los departamentos. Hay departamentos que son más cosmopolitas, tienen más cantidad de ciudades, como Colonia del Sacramento, por tanto hay más grupos de esos departamentos, como puede ser Maldonado, puede ser Canelones. Y hay otros departamentos que tienen menos ciudades, y bueno, también algunos grupos tienen también tenemos menos cantidad de grupos. Respondemos un poco a lo que es el resto, lo que es el país en otras áreas, ¿no? Mercedes, ¿y ustedes tienen algún tipo de apoyo de las autoridades
departamentales? Nosotros trabajamos los grupos, la Asociación de Teatros del Interior es un facilitador y articulador para los grupos, ¿verdad? La asociación como tal, los se presenta a proyectos normalmente nacionales y con esos proyectos gestiona lo que son los encuentros regionales y la bienal en los años impares y después todo un programa de formación continua en años pares. En el Uruguay existe la Comisión Nacional del Fondo para el Teatro, que es una comisión que eh, eh, por una parte es alimentada por el Estado a través del Ministerio de Educación y Cultura, y por otra parte por los recursos que genera el propio sector a través del 135 de la boletería, y esa comisión apoya mucho al Teatro del Interior. Y por otro lado, eh, los grupos en donde están en sus localidades trabajan mucho con las alcaldías y con las intendencias. En general, sí, trabajamos bien con todo lo que son los gobiernos locales, ¿verdad? Pero no directamente la asociación como tal. La Claro, asociación más que nada se maneja con con proyectos a fondos nacionales. o sea, cada grupo gestiona sus apoyos localmente. Gestionan localmente y también se presentan a proyectos, o sea, una cosa no invalida la otra, no es que porque pertenezca a un grupo de teatro, la Asociación de Teatros del Interior, no se pueda presentar y no busque caminos de financiación propios, ¿verdad? E incluso de circulación, tanto dentro del territorio nacional como al extranjero. Pero de hecho la asociación tiende a facilitarlo y buscar proyectos en el que todos podamos ser incluidos para facilitar justamente a los que tienen a veces más dificultades por dónde están ubicados, por el tiempo que tienen de formación, de formación del grupo como tal y también de formación en cuanto a la capacitación de sus integrantes, ¿verdad? Ahí La, hablabas la- de formación continua en los años pares. mm, ¿Qué es mm. eso? Es un programa que se empezó por alrededor del 2008 y nos presentamos con un proyecto al Ministerio de Educación y Cultura que sistemáticamente nos apoyan, a veces según los recursos que tienen, como en todas las cosas que uno hace con el Estado, a veces pueden más, a veces pueden menos, pero es un proyecto, cada 2 años, en los años pares, los grupos de nuestra asociación solicitan talleres o con una carga horaria de unas 20 horas, que pueden ser en 2 fines de semana o pueden ser en 4 semanas, un día por semana. Eso cada grupo tiene una dinámica propia, ¿no? Nosotros somos una amalgama de formatos, porque depende de dónde vivamos, los que lo integran, qué carga horaria tienen en trabajo, de sus trabajos de los que viven, ¿verdad? Entonces solicitan según ese formato un taller que tiene una carga horaria de 20 horas, o solicitan un docente para una clínica que tiene una carga de 30, o solicitan una tutoría de dirección, donde ahí durante 3 meses trabajan con un tutor para formar a alguno de los integrantes del grupo en dirección. Y bueno, ese programa de formación continua responde a esas necesidades y bueno, si hay, yo que sé, el año pasado en el 2022, se hicieron 9 talleres, 9 clínicas y 5 tutorías, 8 clínicas creo, sí, y 5 tutorías de dirección. Las tutorías de dirección se inició en el 2008 con talleres, después se amplió a clínicas porque había grupos que necesitaban ya ir perfeccionando a su gente en cosas más específicas, y después se agregaron las tutorías de dirección porque tener un director adentro del grupo siempre facilita al grupo, ¿verdad? Toda una dinámica, porque muchas veces nosotros contratamos grupos, directores externos, y eso es un costo que también que tenemos que asumir. No olvidemos que todos nuestros grupos no tienen sala, un alto porcentaje de nuestros grupos gestionan salas que les son concedidas a través de por las alcaldías, por las intendencias, les son prestadas por los salones parroquiales, trabajan en casas prestadas o alquilan. Algunos tienen sedes propias,
otros tienen como datos firmados a 10 o 20 años o a 5 años, yo qué sé, es decir, cada uno tiene un formato según los recursos que hay en el medio donde está y también los recursos humanos del grupo, ¿verdad? Y lo que los grupos van cambiando en sus integrantes y por tanto sus necesidades. Pero también hemos ido conquistando muchos logros de crecimiento. Eso ha sido muy bueno. Los grupos tienen un promedio de unos 20 integrantes, hay grupos con menos de 20, hay otros que tienen 30, 40 integrantes. Hay grupos en ciudades de 100.000 personas o 120.000 personas con zona de influencia, y hay grupos de teatro que integran nuestra asociación en pueblos de 400 personas. Bien Eh, variable. Claro. Claro, porque por eso, porque en realidad nosotros respondemos desde la asociación, es el origen de la asociación, ¿verdad? El vernos entre los que hacemos teatro en el interior, vernos compartir, y eso es un poco lo que es la Bienal. La Bienal es un encuentro. Vamos a ver lo que han hecho los compañeros. A las regionales también, pero es más difícil ir a regiones más lejanas. En la Bienal, con un jurado externo, se seleccionaron de 31 espectáculos, 9, y esos 9 se repiten, se hacen las 9 funciones en Paysandú, y vamos y todas las miramos. Y bueno, algunos compartimos la selección, otros decimos, ¿cómo esto pudo haber sido seleccionado cuando estaba tal cosa que estaba? Bueno, por supuesto, todos en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras discrepamos, nos da para conversar, para ver los compañeros cómo solucionan los problemas. También es un entrenamiento, porque tenemos que hacer un cambio de locación, que no siempre es la locación que se consigue en las regionales en la Bienal, no siempre responde a donde se creó el espectáculo. No es lo mismo generar un espectáculo en el marco de un espacio alternativo, como puede ser una casa, ¿verdad? Eh, que crearlo al espectáculo y hacerlo funcionar en una sala a la italiana con 540 butacas. Eso después, si se tiene que trasladar, y pongamos que un espectáculo que creé para una sala italiana lo llevo a una sala chica, o al revés es más difícil, y eso es lo que nos pasa. Nosotros la mayoría trabajamos creamos y producimos en espacios alternativos chicos, y después llevar un espectáculo y que rindan todo el espectáculo, la puesta en escena, la escenografía, las voces de los actores rindan en salas grandes para 540 personas, es todo un ejercicio en el que siempre da mucho trabajo, y trasladar los elementos que se necesitan, muchas veces los tenemos que trasladar porque no se consiguen en la ciudad donde vamos a hacer la Bienal o los eventos nacionales. Mercedes, ¿qué grado de apoyo tienen en la prensa local? En general, muy bueno, muy bueno. En lo local de cada grupo, muy bueno, porque nosotros en realidad estamos, como les dije, en ciudades que van en y pueblos, y nosotros creamos para nuestros colectivos sociales, creamos para nuestra gente. Podemos crear historias que son propias, hacer eh, dramaturgias autorreferenciales, o traer un clásico y llevarlo a que cuente una historia propia del pueblo, ¿verdad? Es decir, bueno, hacemos de todo eso, y la gente, pero es lo que tiene la gente para ver. Nosotros el otro día en la Bienal había compañeras que para salir de su pueblo tienen 20 o 30 kilómetros de carretera para salir a una carretera principal a tomar un micro que pase y que las pudiera llevar. Es decir, eso es lo que somos en la sociedad. También tenemos grupos que están en departamentos limítrofes con la capital del país. Bueno, tienen como todo el mundo, ¿no? No somos diferentes a los demás. La prensa nos apoya mucho. En general, la prensa nos apoya mucho en cada uno de nuestros pueblos. Obviamente también se responde a qué grado de complejidad de organización tiene cada grupo. Hay grupos que están sumamente organizados, que son cuasi profesionales, si no son profesionales, en cuanto a que tienen toda una dinámica que les ha llevado años, pero tienen community manager, tienen compañeros formados en gestión, compañeros que, como dije recién, community manager, que de hecho manejan las redes. Bueno,
tenemos grupos que recién están empezando, eh, que tienen 3, 4, 5 años de haber iniciado en su actividad. Y bueno, tenemos grupos que tienen 62 años de formados, 40 años. eh, cuál de- es uno de los más, de los más el, viejos? el más antiguo que ha permanecido siempre en la institución en forma continua es el Pequeño Teatro de Durazno, que además es uno de los grupos que integró aquel encuentro inicial de 1983 que cuajó en esta asociación en el 86. El Pequeño Teatro de Durazno tiene 62 años, tiene una sala propia, una sala para 150 personas que es propia, y bueno, es un grupo muy sólido, y además la sede de la Asociación de Teatros del Interior de Uruguay, eh, la sede legal está en el Pequeño Teatro de Durazno. O Ah, sea, desde el punto de vista de la impositiva, el RUT, que no sé cómo que le dicen en Argentina, es la sede legal de la ATI, que como les voy a decir ahora siempre la ATI, porque es la Asociación de Teatros del Interior, y le decimos ATI con las siglas. Um, Tiene su sede legal en el Pequeño, tiene su biblioteca, sus archivos en el Pequeño Teatro Durazno. ¿y tú como También presidenta dónde vivís? yo vivo como persona entre Nueva Palmira, Montevideo, Colonia, ¿A qué depende. tú te dedicas solamente al teatro? ¿Cuál es tu No, profesión? yo soy licenciada en laboratorio clínico y ya me jubilé, como verán, tengo canas, y empecé, y ahora me dedico a esto, básicamente a esto que lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. ¿Pero sos actriz, directora, montajista? Yo dirijo, es decir, me dedico, como artista dirijo, he actuado, pero básicamente los últimos años me he dedicado a dirigir y, y soy gestora cultural. En Nueva Palmira. En realidad, en donde esté, porque gestionar me sale solo, así que Ah, gestiono. Claro, cada uno tiene un perfil y sus fortalezas, ¿verdad? Entonces, y sus debilidades. Y bueno, sí, en la asociación, en la ATI estoy hace muchísimos años, y en la presidencia estoy hace 6 años, y bueno, sí, gestiono, básicamente hago toda la parte, gestiono, hago todo lo que es gestión cultural. Y dirijo en Nueva Palmira, también, digo, en Nueva Palmira también gestiono porque integro la directiva. La Asociación de Teatros del Interior está integrada por grupos que tienen personería jurídica, o sea, son instituciones, o propenden a tenerla, ¿verdad? Para ingresar hay que tenerla, o hay un tiempo para que la tramiten. Cualquier grupo de teatro del interior es naturalmente integrante de la ATI, pero debe de cumplir con sus obligaciones para tener sus derechos, y una de las obligaciones es tener o propender a tener la personalidad jurídica. Y entonces en el grupo de Palmira Teatro también integro la directiva y también colaboro en la gestión. ¿y cómo se llama Eh, el grupo de teatro que integrás ahí? de Palmira Teatro, el nombre del pueblo. El pueblo se llama Nueva Palmira y el grupo se llama de Palmira Teatro. Decime, Mercedes, ¿ustedes compiten también, entran en las grillas de los Florencios? Sí, pero no a nivel, a ver cómo lo explico. Integrantes de la Asociación de Críticos del Uruguay en el 83 estuvieron en ese primer encuentro. Eh, y después la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, que es una institución independiente, que es la que genera desde 1960 la entrega de los Florencios, que es el premio máximo en el Teatro Nacional. eh, Siempre nos acompañó en las bienales, y inicialmente entregaban menciones en varias categorías, y luego empezaron a entregar a mejor espectáculo, y después empezaron a entregar, más adelante entregaron Florencio a mejor espectáculo, mejor dirección, mejor actor, mejor actriz. Y para eso, a cada bienal, la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay envía 3 jurados a la bienal, y de esos 9 espectáculos
selecciona en esas categorías para entregar los Florencios del Interior. Hace un par de años, hará 4 años más o menos, no un par, hace 4 años, esos son los años impares, que es la Bienal. Hace más o menos 4 años empezaron a entregar el Florencio, el mejor espectáculo, a Florencio a Teatro del Interior en Montevideo. O sea que en realidad no es una competencia abierta, pero sí nosotros participamos de esa manera. Hay una cuota, diríamos, que tiene la ACTU, que es para los años impares, van a la Bienal y seleccionan dentro del Interior, en esa categoría, y después el resto, todos los años, desde hace 4 años, entregan Florencios de Teatro en el Interior, como una categoría. Mercedes, hay alguna especificidad en la dramaturgia que se elige para los teatros del interior que sea algo diferente de lo que se presenta en Montevideo? ¿El público pide otra cosa? ¿Ustedes como integrantes producen algún otro tipo de dramaturgia diferente? En realidad no es que sea porque las dramaturgias sean diferentes porque son del interior, es decir, lo que sucede es que nosotros al estar en localidades pequeñas, tenemos un trato muy directo, el convivio con nuestros conciudadanos o con nuestros compueblerinos, por inventar una palabra, es muy directo, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, a veces, por ejemplo, cuando estamos en grupos que tenemos la capacidad hay grupos de producir más de un espectáculo por año, bueno, sí, hay grupos que dicen, bueno, yo quisiera hacer tal obra. Sí, pero acá en el pueblo, quién sabe, no sé si. Bueno, entonces hay grupos que dicen, bueno, hacemos una obra, 2 obras este año, una obra que sabemos que va a gustar, ¿verdad? Que a la gente es el perfil de lo que a la gente le gusta en ese pueblo. Y por otro lado, se regalan a hacer otra obra que saben que capaz que no anda tan bien en boletería o con, ¿no? Porque los pueblos, si no les gusta la primera función, a los que van, no llegaron a la esquina, que los demás saben, esto es horrible para llorar, esto está espantoso, esto está precioso, me encantó, me explico, porque eso sucede. Entonces, bueno, hay grupos que tienen producciones más vastas y pueden elegir eso, hay otros grupos que no, que por ejemplo, eh, hay grupos que tienen dramaturgos propios, ¿verdad? Entonces producen, por ejemplo, obras autorreferenciales o dramaturgias en acción, y las van levantando en el momento. ¿Somos iguales? No, iguales que en cualquier lado. Sí, lo que afecta, o sea, las características que puede tener el teatro del interior no es diferente en todo el mundo. Es decir, respondemos mucho a la escala, a dónde estamos, en dónde estamos instalados. Respondemos mucho al convivio, es decir, cuánta gente va a una función, cuántas veces podemos hacer las funciones. Es decir, y por supuesto que contamos historias propias. Si nos hoy o mañana, el año pasado, el pequeño teatro, que es el teatro, que es este teatro que yo les decía que tiene 62 años, funcionando y que siempre ha estado integrando la ATI, cuando cumplió los 60 años hicieron toda una dramaturgia que dirigieron 3 directoras diferentes, lo hicieron así al proceso, y lo presentaron el año pasado. Y bueno, era todo sobre una historia del propio, de una persona que había vivido hacía muchos años y había sido y un personaje histórico que rescata ese colectivo social, y lo hicieron para eso, y bueno, con el formato que ellos entendieron, y lo presentaron las regionales. Digo, de todo, hay gente que hace clásicos, y hay gente que un año hace clásicos y otro año hace comedia. Si podría decir que hay mucha gente que hace, como les decía, con dramaturgos propios, pero también utiliza, es decir, se hacen textos clásicos, se hacen textos de otros lugares, de otros países, se traduce, como en cualquier lado. Yo creo que no hay algo que se pudiera, una característica, ¿no? Específica. Como algo. Sí. Las obras tienen qué duración en cartelera y cuánto, que los fines de semana funcionan?
No, es decir, nosotros estamos insertos en colectivos chicos. Si nosotros hacemos dos, o, cuando se estrenan, se hacen 4 o 5 funciones, hay grupos que están en otras localidades, porque también depende de cómo cada grupo trabaja el teatro y cómo lo vive cada ciudad, ¿no? Entonces hay grupos que tienen socios, por ejemplo, ¿no? Otros grupos que no, que solo hacen boletería. Y bueno, las obras, para nosotros llegar a 30 funciones es un logro, lo vamos apuntando a las pizarras, pero no es porque no podamos, que se agota el público en una ciudad, Claro. en un pueblo chico. Entonces, yo qué sé, de repente nos administramos, lo que voy a decir es prosaico, pero nosotros sabemos que capaz que la gente va más a principio de mes cuando ingresan fondos a las familias, ¿verdad? Cuando ingresan los sueldos. Entonces, bueno, capaz que hacemos 3 funciones y después repetimos a los 15, 20 días una función y volvemos a hacer a principio de mes las otras funciones para que la gente tenga para que la gente vaya, ¿no? Tenga con qué ir. Eh, Seguramente, las, seguramente es una actividad que es atractiva en el interior, ¿no? Porque no debe haber mucha propuesta, porque seguramente cines no hay, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay avidez por claro, la... no, claro que sí, que convoca sí, pero no es masivo, no es que vayan miles de personas, porque no hay miles de personas, no hay cientos de miles de personas viviendo en los pueblos, ¿no? En la ciudad chica. Pero nosotros tratamos de moverlo, que es lo que nosotros llamamos en la ATI, que tenemos un programa que empezamos el año pasado ya con más firmeza, en los años pares, y esperemos que este año, que es impar, pudimos hacerlo, de circulación de espectáculos. Entonces nosotros nos presentamos proyectos para conseguir fondos y desde la Asociación de Teatros del Interior apoyar en el traslado, porque lo que es caro es moverse, ¿verdad? Entonces, una propuesta, una obra que funciona en el propio pueblo donde fue creada, si hay que sumarle los gastos de traslado y los compañeros llevan la misma cantidad de personas a su sala, no deja, a veces empatamos la plata del traslado, no sé si me explico, vamos Claro, porque queremos hacerla. claro. Y entonces, bueno, hay toda una red de apoyo que tenemos nosotros, que yo que sé, gestionamos con los propios compañeros de la asociación y decimos, bueno, por ejemplo, hay una, como 3, 4 pueblos que están cerca, y tenemos a compañeros que nos pueden dar alojamiento, entonces organizamos las funciones y hacemos viernes, sábado y domingo, la misma, vamos con esa obra, viernes, sábado, domingo, a 3, 4 pueblos diferentes. En unos conseguimos que los compañeros que son locales consiguen un apoyo de la alcaldía, en otros vamos en boletería 70-30, en otros decimos, bueno, no importa, empatamos, pero ya que estamos ahí lo hacemos. Claro, claro. Decime, ¿cómo le fue en la Bienal? ¿Fue mucha gente? Muy bien, muy bien. Se trabajó a sala llena, en las salas alternativas se trabajó a sala llena, fueron 160 más o menos compañeros de todo el país. Eh, Había muchísimas actividades en Paysandú, muchísimas actividades, porque la gente, aunque parezca mentira, la gente en sus vidas después de la pandemia quedó en algunas cosas como ralenteada, ¿no? Y bueno, y el litoral oeste, que es donde está Paysandú, está sufriendo mucho con esta cuestión del desfasaje en la moneda entre los dos países, y también eso se siente, porque eso derrama, ¿no? Derrama hacia la ciudadanía. Y sin embargo, no, tuvimos público. Quizás no tanto público como en bienales anteriores, pero sí más que en la pandemia, sí más que en la pandemia, porque nosotros en el 21, la pandemia fue en el 20, en el 19 no había pandemia, y en el 21 hubo pandemia, pero nosotros igual hicimos las regionales con otro formato, que llevamos los jurados a cada pueblo, y hicimos la Bienal en el 21, cambiamos las fechas, corrimos para noviembre, encontramos una ventana ahí de los permisos que se podía salir o no, y encontramos una ventana y en el 2021 se hizo igual. Ahora nos olvidamos, pero
en el 2021 hicimos la Bienal igual. Y, y bueno, este año, pero fue gente, sí, fue ¿Hay gente. gente joven se integra a los elencos y al Sí, público? sí, porque casi todos tenemos talleres para infancia y juventud, y casi todos tenemos talleres para juventud, para adultos y adolescentes y adultos. Sí, 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 porque el teatro tiene eso importante, ¿verdad? Que admite que todo el mundo se anime en cualquier momento no es masivo, pero de alguna manera yo creo que es el convivio que hace que la gente se acerque. Claro. Es una actividad que admite que uno se acerque a cualquier edad. Y bueno, y los grupos que somos del interior, que estamos metidos en estas ciudades, la mayoría de los grupos tenemos gente que da talleres y forma. Eh, Algunos dan talleres en los propios grupos y otros dan talleres, por ejemplo, o son docentes en talleres que dan las intendencias o la alcaldía. Es importante para los grupos la formación básica, porque de ahí sacamos la cantera de actores, ¿no es verdad? De artistas, escenógrafos, en todas las áreas. El teatro tiene muchas áreas en las que uno puede trabajar, no necesariamente hay que actuar. Se necesita escenógrafos, se necesitan iluminadores, sonido, toda la parte técnica, todos son artistas y en los pueblos siempre hay gente que tiene habilidades y perfiles y que las canaliza a través de eso. Y bueno, entonces sí que los talleres son muy importantes para nosotros porque es donde tenemos la cantera de recursos humanos. Qué bárbaro. Mercedes Rush, la verdad que te agradecemos muchísimo este encuentro y bueno, muchas veces los hemos visto en Sala Verdi, grupos del interior, que realmente sorprenden por la calidad. La sala Verdi es una sala tradicional que tradicionalmente desde su gestión ha, ha recibido y ha facilitado de una manera u otra el acceso a la sala y a grupos del interior. Y bueno, eso también es muy importante, porque tener una vidriera en la capital del país para nosotros es muy importante. El año pasado, para la pandemia con la Sala Verdi, nosotros teníamos articulado en abril con fecha una semana que traíamos en el 2020, en abril del 2020 a la Sala Verdi, toda la Bienal del 2019, o sea, los 9 espectáculos del 2019. Estaba con fecha y todo, 13 de marzo, pandemia, chao, Se terminó. se acabó todo. Y recién logramos concretar ese proyecto el año pasado, en noviembre del 2022, que trajimos las 9 obras del 2021 a las 10 obras, porque fue una excepción y fueron 10 obras, a la sala Hugo Balso, que es una sala que está en el complejo Adelarreta, y logramos traer toda la Bienal completa a la sala Hugo Balso. Y fue la primera vez, porque las otras veces en años anteriores, 2006, por ahí, 2008, hubieron formatos desde el Ministerio de Educación de Cultura traer, pero nunca fue los 9 espectáculos, o sea, la Bienal entera, traer las 9 obras. Eso recién se concretó por primera vez todo completo el año pasado, en el 2022. Y fue una experiencia preciosa que además alentó mucho a los compañeros porque ilusionó mucho, aprendimos muchísimo. Son salas profesionales con una infraestructura de recursos humanos y recursos técnicos que nosotros no vemos desde la interna, ¿verdad? Porque además sería ilógico, no sería correcto, no sería inteligente tener esos recursos por la escala, ¿verdad? Por una cuestión de escala. Y sin embargo, bueno, eso nos facilitó muchísimo tener otras experiencias. Y con respecto a la gente joven, quiero decir que muchísima gente joven, muchos de nuestros compañeros son gente joven porque tenemos de los botijas, por ejemplo, que van a las escuelas técnicas, que hacen electrónica, que hacen se hacen tecnicaturas en computación, en logística, que hacen tecnicaturas en diseño, por ejemplo, ¿no? De vestuarios, que hacen tecnicaturas, que hacen
en la UTU, que es la Universidad Tecnológica en el Uruguay, que hacen formación en maquillaje. Claro, todo Sí, eso es claro, material ideal para pero no trabajar en esto. porque ellos pueden vivir, por ejemplo, de maquillaje social o de todo lo que es la parte de peinado y todo lo demás, pero en el teatro pueden crear cosas Exacto, diferentes. exacto. Y lo que hacen, por ejemplo, entonces el teatro da esa cosa que es más allá de vivir solo. Le da a uno la capacidad de volar con la cabeza, de hacer cosas diferentes, en un marco que permite esas cosas y que no puedo experimentar con una persona que va a salir socialmente a la calle, ¿verdad? Claro. Entonces Mercedes, eso es, muchísimas gracias por este encuentro y suerte, ¿eh? Muchas no, gracias. gracias a ustedes por considerarnos y habernos invitado. Chao, chao.